estimadas y estimados participantes, empezaremos la sesión de hoy, como siempre, con los pocos puntuales. Es usted muy amable, pero yo quisiera contraponer a eso, antes de darle la palabra a doña Verónica, contraponer a eso la mentalidad general del alumno, porque hay un estudio sobre eso. Hay una socióloga muy curiosa, una socióloga antropóloga en esta universidad que se llama Alison Spence. Esa señora a veces dice lo que piensa sin el menor reparo. Y ella ha examinado así la conducta de sus alumnos y ella cree que los alumnos, y esto está en contra de usted, los que no vienen, etcétera, actúan racionalmente, porque no vale la pena venir. Eso se puede escuchar por la inteligencia artificial, por internet, lo mismo. Así que no vale mucho la pena molestarse en estar en forma presencial, porque eso ya se ha dicho, ya se puede leer en otra parte, se pueden ver imágenes, figuras, una imagen vale 1000 palabras, así que simplemente no vale la pena. Usted tiene esa idea muy noble de que hay que aprender en el diálogo, esa idea típica de la antigua filosofía clásica griega, en la conversación con el docente, pero yo creo que la inmensa mayoría de los alumnos no comparten su idea. Ellos creen que el tiempo es algo extraordinariamente valioso y el tiempo significa no perderlo yendo a escuchar a alguien que de todas maneras va a decir algo previsible. Señora Verónica, usted le va a tocar. Yo lamento tener que contradecir esas palabras bien intencionadas de los 4 que han hablado, porque yo presiento que para la administración pública lo que vale es simplemente un cartón, un diploma. Los diplomas bolivianos dicen simplemente se le ha concedido el título tal a la persona tal, fecha y punto. En Alemania, por ejemplo, todos los diplomas universitarios tienen las notas de los alumnos, los promedios generales. Y entonces ahí se puede ver inmediatamente si ha sido alumno regular o muy brillante, etc. Hasta el nombre de la tesis y todos esos datos aparecen en los títulos universitarios. Sí, eso doctor, en las concursos del magisterio, por ejemplo, hace tiempo atrás, sí. Para optar a un cargo, te pedían el certificado de notas de los 5 años, y quien optaba al cargo era quien mayores notas había obtenido, ¿no? Entonces, eso era un parámetro que lo han hecho desaparecer, como usted dice, porque lo han reducido simplemente al título, como tal. Y también hay instituciones que venden títulos, ¿no? Sí, claro. ¿No? Que hay personas que se compran títulos, se cargan de currículum, pero en los hechos adquieren un cargo, pero no tienen nada de profesionalidad, de formación, ¿no? Es otro problema también. Bueno, estimadas y estimados participantes, entraremos hoy en materia. Arriba les he puesto por las dudas mi correo electrónico. Ustedes pueden entregar ese pequeño trabajo escrito de 5 páginas en la última sesión o en cualquier otra sesión. Más bien, cuanto más temprano entreguen, mejor. Así no tengo yo que leer todo en unas pocas horas. Esta es mi dirección electrónica y ahí está la fecha. Es el último día de clase conmigo. Hoy, estimado público, vamos a comentar dentro de lo que se ha hecho en teoría política, vamos a comentar el balotaje del domingo pasado, porque ha sido una oportunidad simplemente histórica, el primer balotaje con elección general en la historia del país, y una cosa así va a venir recién dentro de 5 años, así que un curso que tiene que ver con procesos y comportamientos electorales sería dejar pasar una brillante oportunidad si no comentamos algo del balotaje del domingo pasado.
pero lo vamos a hacer dentro de la teoría política para mejorar el nivel de la discusión. Yo les quería proponer este tema clásico en las ciencias políticas, que es averiguar el sentido último, el sentido profundo de una institución, por ejemplo, de un balotaje. Y aquí tenemos a dos pensadores, el alemán Dieter Nolen, que es el gran experto mundial en cuestiones electorales. Todas las obras de Nolen han sido traducidas al castellano. Él ha estado aquí invitado por Álvaro García Linera cuando en los primeros años de gobierno Álvaro organizó un programa que se llamaba El Mundo Visto desde Bolivia, un programa donde grandes personalidades Pensando el mundo desde pensando el mundo desde Bolivia. Y aquí vinieron ilustres personalidades de las ciencias sociales, filosofía, etcétera, para dialogar, claro, con el gran matemático y también para dialogar con cualquiera que quería hablar en esos mítines públicos. Estoy hablando, claro, de algo que ya tiene cerca de 20 años, pero de todas maneras fue una iniciativa muy interesante. Vino Dieter Nolen, quien sigue escribiendo, él es el autor de esa obra que sale cada año, Elecciones Presidenciales y Parlamentarias, y ha publicado mucho también en lengua española, entre otras cosas porque su esposa era o es una latinoamericana. Y también vamos a ver muy brevemente lo que ha dicho René Antonio Mayorga, un politólogo boliviano que ha muerto hace un año. La idea de ambos, estimado público, no sé si es sorpresiva para ustedes, es que el balotaje es un principio de introducción del parlamentarismo en la vida política boliviana. O sea, el balotaje sería una especie de etapa en la lenta conversión de un sistema estrictamente presidencialista en un sistema parlamentario, como son casi todos los de Europa occidental, no Europa oriental, donde hay todavía la mayoría, son sistemas presidencialistas. Si ustedes como politólogos siguen un poco las noticias mundiales, seguramente han escuchado que en los últimos días, después de muchas semanas de problemas, por fin hay un primer ministro, o sea, un gobierno, un jefe de gobierno, no de Estado, de gobierno, en Francia. Porque recién, después de múltiples peripecias, un señor que tiene el curioso apellido Le Cornu, que significa el cornudo, Le Cornu es clarísimo el cornudo. Este señor Sebastián Le Cornu recién ha logrado un apoyo parlamentario raspando y ha logrado formar gobierno. La idea de Mayorga y de Nolen es que el balotaje obliga a acuerdos políticos en el Parlamento con otros partidos, como es lo básico del parlamentarismo. No sé qué pensarán ustedes de esta idea. La idea es que el balotaje es un progreso institucional en el marco de una mayor democracia. Es decir, las reformas que se han hecho, según estos autores, por ejemplo, la instauración de un tribunal constitucional, Consejo de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, todas estas instituciones tratan de acercar el gobierno al pueblo. Tratan simplemente de, además de que las decisiones de estos órganos sean más racionales. No siempre sale así, pero la intención de estas instituciones es muy loable, creo yo, en mi opinión personal, es mejorar el trabajo gubernamental, hacerlo más racional y hacer algo de lo que se puede llamar una puesta del gobierno en público, es decir, el gobierno se expone a una especie de examen público. El gobierno da cuenta al público.
Aquí en general, en el antiguo sistema presidencialista, la única vez en que el gobierno hacía algo similar era una vez al año. El presidente daba una especie de discurso informe en el Parlamento y los parlamentarios podían generalmente criticar. Como en el antiguo sistema siempre el presidente de turno tenía asegurada una amplia mayoría parlamentaria, simplemente lo aplaudían y rara vez había mociones de censura o algo así. Eso ha sido muy raro hasta la nueva Constitución. Hoy por lo menos hay la idea, estimado público, de que los gobernantes deben rendir cuentas. Por ejemplo, lo cual se nota, pese a todas sus fallas, eso se nota en el sistema norteamericano. El presidente cada momento da conferencias de prensa, aunque es un tipo autoritario, todo lo que se pueda decir. Pero él se somete a preguntas, muchas veces incómodas, en conferencias casi permanentes de prensa. Es también una forma de rendir cuentas a la población. Según Loren y Mayorga, el balotaje tiene sobre todo la función de hacer prevalecer a veces al segundo mejor situado, porque muchas veces es el segundo mejor situado el que sale electo. Esa idea, estimado público, no es una idea irracional. Les quiero comentar algunos detalles del proceso electoral de las autoridades más altas en perspectiva latinoamericana. Hoy solo hay 2 países donde hay una sola vuelta, México y Paraguay, y donde basta una pequeña mayoría relativa para ser elegido presidente. México y Paraguay. Solamente hay una vuelta y listo. Y así era en toda América Latina durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. O sea, la idea de que había segundas vueltas, balotajes, segunda vuelta parlamentaria, como era el caso boliviano, hasta 2009, eso ha sido relativamente tarde. Lo normal era asegurar la presidencia al primero que había obtenido la primera mayoría, que podía ser una mayoría reducida, podía ser una mayoría muy pequeña. Y había la idea de que esa mayoría bastaba para dar legitimidad al gobierno. Lentamente se difundió la idea de que si se sumaban todos los votos de la oposición, el segundo mejor situado tenía la misma legitimidad del primero. Ese es el fundamento del balotaje. Es darle una oportunidad al segundo mejor situado cuando ha habido una gran dispersión de votos y cuando el primero mejor situado no ha llegado a los 50%. Entonces, la idea es que puede haber una alianza completamente legítima de todos los otros, se juntan y en la segunda vuelta vence el segundo mejor situado. En la historia boliviana, que hasta 2009 era de elección de segunda vuelta, pero parlamentaria, ha habido varios casos en que el segundo o el tercero mejor situado han resultado presidentes. Jaime Paz fue el tercero mejor situado. En la época de Jaime Paz, esa elección fue el año 89, había y hay todavía un hombre político, un verdadero operador, no teórico, que nunca he escrito una línea, un operador llamado Óscar Eid Franco. Este Óscar Eid era el operador del movimiento de la izquierda revolucionaria MIR. Y este operador, en la elección del 89, lanzó una consigna interpretativa de esa elección que lo hizo famoso. Triple empate. ¿Por qué? Porque todos los candidatos habían obtenido porcentajes relativamente bajos.
Banzer, que obtuvo el primer lugar, estaba creo en 21, el que le siguiera 20%, y Jaime había obtenido un glorioso 19% como tercero. La Constitución en esa época permitía que los tres mejor situados entren a la segunda vuelta parlamentaria. Y allí la unión de ADN y otros grupos pequeños, como los votos del MIR, le dieron la victoria sobre el candidato del MNR. También, estimado público, en la elección de 1985, el primero mejor situado resultó el general Banzer, pero el Parlamento eligió a Víctor Paz Estenssoro. Entonces, ven ustedes, no es tan raro esto de que el segundo mejor situado pueda tener la chance de llegar al gobierno. La idea es, según Nolen y Mayorga, una idea típica del parlamentarismo. O sea, hay que juntar los votos de muchas pequeñas minorías para que un candidato en el Parlamento, en la segunda vuelta electoral, obtenga una mayoría más o menos sólida, pero como ha tenido la ayuda de los otros, entonces ese vencedor está obligado a poner en su gabinete a representantes de los otros y a concertar las leyes también con los otros partidos que lo han apoyado en la segunda vuelta. No sé qué les parece a ustedes esta idea que evidentemente acerca el sistema presidencialista al sistema parlamentario. Ha salido hoy, por ejemplo, una posible lista de los miembros del nuevo gabinete. Y allí el señor Paz Pereira ha incluido algunos conocidos miembros del grupo que apoyó a Samuel Doria Medina. Por ejemplo, el señor Lupo, el candidato a vicepresidente, sería ahora el nuevo ministro de gobierno. Sí, de gobierno, del interior, no de economía. Entonces, esas cosas que nos parecen raras en el sistema que se acerca un poquito al parlamentarismo, no es raro, es completamente legítima. Quiere decir que el gobierno de Paz Pereira va a tratar de concertar con la bancada parlamentaria de Samuel las leyes, nombramientos o lo que sea necesario en el Parlamento. Para algunos es una traición a la idea fundamental del partido ganador y tener que hacer esas concesiones a los otros. Pero como los otros tienen no más su fuerte respaldo parlamentario y el partido gubernamental no tiene la mayoría absoluta en el Parlamento, entonces este sistema sirve para construir gobernabilidad en el Parlamento en base a alianzas con los que antes eran los contrincantes. Hay mucha resistencia a esa idea, sobre todo en círculos, digamos, tradicionalistas, que creen que hay que respetar una sola idea, un solo dogma, un solo programa, pero en la realidad de la vida generalmente hay que hacer concesiones, ¿no es cierto? Lo mismo dentro de la pareja o en cualquier empresa, siempre hay que hacer concesiones, no siempre deseadas, pero que a veces salen bien. Si ustedes echan un vistazo a esos gobiernos, por ejemplo, de Paz Zamora o de Paz Estenssoro en los años 80 y 90, han funcionado relativamente bien y no tuvieron problemas para la aprobación de leyes, por un lado, y nombramientos, por otra, algunos son de atribución del Parlamento, porque había una alianza entre antiguos adversarios. Y al haber esa alianza entre antiguos adversarios, naturalmente se garantizaba una mayor gobernabilidad con un apoyo más amplio y necesario en el Parlamento. Como ustedes ven, este es el sentido profundo entonces del balotaje según estos autores.
Yo quiero legitimarme por qué menciono en un curso de procedimientos electorales esta cuestión, estimado público, porque la propia dirección de esta carrera ha notado el relativo poco interés de los alumnos. Obviamente no me refiero a ustedes, un grupo selecto, lo que se nota en las intervenciones, sino la masa de los estudiantes que no se interesan por esos problemas de teoría política. La teoría no es generalmente algo alejado del mundo, algo que no tiene importancia, sino a veces es una explicación un poquito más abstracta de lo que es la realidad, nada más. Ninguna teoría importante está totalmente divorciada de la realidad, sino que trata de explicar una realidad generalmente compleja, es decir, diferenciada en sí misma. Es por eso que me permito mencionarles estos aportes de la teoría política. Vamos a ver entonces, como hemos acordado, estimado público, veremos, es una oportunidad única que va a ocurrir recién dentro de 5 años, vamos a comentar el balotaje de antes de ayer, pero dentro de un buen nivel, justamente teórico. Yo me permitiría como primer elemento, y aquí espero que ustedes me contradigan, afirmar que el organismo electoral ha trabajado con completa eficiencia técnica, por un lado, y con limpieza ética, por otro. No creo yo que los reclamos de algunas personas, que ha habido fraude, etc. Ayer ha habido unas pequeñas, insignificantes manifestaciones en La Paz y en Santa Cruz. No creo que estas tengan una base sólida. Yo creo que el Tribunal Electoral y los órganos electorales departamentales han hecho realmente un buen trabajo. No hay, que yo sepa, una sola acta realmente impugnada con datos sólidos. Los observadores internacionales también han certificado la buena calidad del proceso electoral y el buen trabajo del organismo electoral. Y eso es algo de lo que podemos estar orgullosos, porque realmente hacer elecciones en Bolivia, en regiones muy distantes, con problemas logísticos muy graves, es realmente un acto de logística muy complejo. Y el tribunal lo ha hecho, yo diría, razonablemente bien, aunque obviamente ustedes pueden tener opiniones muy divergentes. Yo trabajé en la antigua Corte Nacional Electoral y les puedo decir que hacer fraude no es imposible, pero es difícil. No es nada simple hacer un buen fraude, Entonces, estimado público, yo no estoy ya en la Corte, ya no tengo ningún contacto con esa institución, pero presiento que ha sido un trabajo más o menos muy bien hecho. Y eso a nivel mundial es motivo de orgullo. En muchos países africanos y asiáticos, las elecciones son una burla, estimado público, una simple burla. El mismo domingo en que ha habido elecciones aquí, ha habido 2 procesos electorales en el África. Un país importante y rico, gran productor de petróleo, como es Camerún, ha elegido a su presidente. Y el candidato que es el presidente en funciones todavía, un anciano de 92 años, ha ganado con 92% del patrón electoral. Y eso huele naturalmente a trampa. Ahí sí ha habido enormes manifestaciones de los candidatos perdedores, porque se presiente que este señor, que además es un dictador normal, corriente, lo peorcito que hay, el señor Villa, se supone que ha sido un fraude más. Él es presidente de su país desde la independencia, o sea, más de 50, 60 años. Se presiente que es realmente un descarado fraude electoral.
En cambio aquí el candidato vencedor en la primera vuelta tuvo 32%, lo cual es razonable. Está muy bien que un candidato vencedor tenga el tercio de los votantes válidos. Eso es lo normal. En los países donde no hay voto obligatorio, siempre el porcentaje de votantes es mucho más bajo y siempre el voto es más disperso, más distribuido. Así que no está mal que el señor Paz Pereira haya sido el mejor situado en la primera vuelta con solo 32%. No está mal. El señor Guillermo